Buenos días, bendiciones. Que el Señor esté contigo esta mañana, hoy y siempre, y te guarde en sus caminos y haciendo su voluntad. Te abra el entendimiento para seguir conociendo más de Él. Ahora vamos a aprender un tema que se llama la sanidad divina. La sanidad divina es el ministerio de Cristo para sanar a los enfermos y afligidos por medio de la oración. La muerte de Cristo en la cruz no solo provee el perdón del pecado, sino también la sanidad de la enfermedad. El que te dio el regalo de la vida eterna es el mismo que puede sanar tu cuerpo. ¿Nuestro cuerpo es de Dios? Sí, también es dueño de nuestra alma y también de nuestro espíritu. En 1 Corintios 6:20 dice, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Mira, hermano, tú aquí tienes que entender perfectamente que tu cuerpo no es tuyo, sino que le pertenece al Padre de todos los cielos y de la tierra, porque Él envió a su Hijo para que te comprara por precio y a precio de sangre. Entonces tú tienes que entender que tienes que cuidar tu cuerpo, mantenerlo sano, mantenerlo santo y bajo la presencia y la voluntad de Dios. ¿Cuál es el origen de la enfermedad y la muerte? Evidentemente el pecado y la caída del hombre, Adán y Eva. El hombre fue hecho a imagen de Dios, estaba destinado a una vida eterna y no a los sufrimientos físicos y morales a los que ahora vive. No olvidemos que Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Esto lo vemos en Génesis 1:27. Entonces no estábamos destinados a ninguna enfermedad, porque Dios nos hizo en su imagen y semejanza, pero por causa del pecado vino también la enfermedad. Por el pecado también entró la muerte y las enfermedades. Claro que sí. Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, o sea, por medio de Adán, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Es decir, no hay ninguno que no tenga pecado. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Aquel que diga que no tiene pecado le hace mentiroso a Dios, porque aquí dice que todos pecamos. Entonces tenemos que arrepentirnos, tenemos que aceptar a Yeshua en nuestro corazón para ser librados del pecado, de la muerte y muchas veces de las enfermedades. ¿Quién es el agente que puede provocar algunas enfermedades? Sabemos que también Satanás puede provocar enfermedades. En Job 2 del 6 al 7 dice, y el Señor dijo a Satanás, Él está en tu mano, o sea Job, pero respeta su vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. O sea, vemos cómo el Señor le permitió a Satanás poner en las manos de Satanás la vida de Job. Pero le puso límite, Dios le pone límites. Sabemos que siempre en nuestras vidas está en manos de Dios y que Satanás tiene límites. No va a llegar más allá de lo que Dios no lo permita. Así como con Job, que dijo que lo hirió desde la planta del pie hasta la coronilla. Imagínate qué enfermedad tuvo desde la planta del pie hasta la coronilla, algo muy fuerte para Job. Sabemos que Dios le demostró a Satanás que Job lo amaba, a pesar de las circunstancias. Dios prosperó y sanó a Job y le devolvió sus pertenencias y aún más. Y muchas de las veces las enfermedades y las circunstancias es para estarnos probando cómo andamos con el Señor, si le amamos de verdad, si solamente por conveniencia, si solamente por interés. Cuando somos probados, ahí se ve el corazón, si realmente servimos al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. En Lucas 13:16 dice, y esta, que es hija de Abraham,
a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, no debía ser liberada de esta ligadura en el día de reposo. Aquí habla una mujer que estaba jorobada. Y aquí Jesús les está recordando que Satanás tenía atada a esta mujer. Por 18 años encorvada la pobre mujer. Pero llegó Yeshua para liberarla, para sanarla y sobre todo la sanó en día de reposo. Sabemos que los judíos actualmente ellos descansan el sábado. Empieza el sábado, el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. Es el sábado o el Shabbat. Entonces por eso juzgaban a Jesucristo, que por qué había sanado en día de reposo. Cuando Jesús pudo ver que ni siquiera tener misericordia por un alma, aunque sea el día de reposo, se tiene que sanar, se tiene que orar por los enfermos. ¿Todas las enfermedades son del diablo? No, recuerda que nuestro cuerpo tiene principio y fin. Recuerda que también Dios dice, yo soy el que enfermo y Dios soy el que sano. O sea, también muchas de las enfermedades las permite Dios. Y otro, nuestro cuerpo pues está hecho humanamente, que sabemos que vamos, así como iniciamos, vamos a terminar. En 2 de Corintios 4:16 dice, por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, o sea, nuestro cuerpo se va envejeciendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Es decir, que nuestra alma, nuestro espíritu se va renovando, se va transformando, se va cambiando cada día más. Entonces, si tú permites al espíritu que te vaya renovando y te vaya cambiando, esto va a suceder en tu vida. Vas a ir en tu interior rejuveneciendo. ¿Hubo personajes bíblicos enfermos? Claro que sí. Eliseo fue un hombre que también se enfermó. Esto lo vemos en 2 de Reyes 13:14. Sabemos que Eliseo era un profeta del Señor. Dice, cuando Eliseo se enfermó con la enfermedad de la cual había de morir, Joás, rey de Israel, descendió a él y lloró sobre su rostro y dijo, Padre mío, los carros de Israel y los hombres de a caballo. Aun cuando Eliseo se encontraba enfermo, no dejó de ejercer la profecía, no dejó de ejercer de trabajar para Dios, porque este rey fue en los momentos en su lecho de que Eliseo se encontraba enfermo, tenía un problema con un pueblo. Entonces fue el rey a consultar aún en su lecho de muerte, porque pues ya estaba para morirse Eliseo, y sin embargo este hombre no dejó de hacer la voluntad de Dios, no dejó de profetizar, no dejó de hablar la palabra del Señor. Esto nos enseña que en todo tiempo tenemos que compartir la palabra del Señor. A pesar de que nos encontremos en situaciones, en cosas adversas, tenemos que seguir trabajando para el Señor. Otro de los que padeció enfermedades fue Pablo. Dice que el aguijón en la carne. En 2 de Corintios 12, del 7 al 9, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que me lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te baste mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Aquí podemos saber también a Pablo, estaba enfermo, pero dice que por causa de las revelaciones, o sea, Pablo tenía muchas revelaciones de parte de Dios, y dice que por esa razón se le puso este aguijón para que no se enalteciera, para que no se ensoberbeciera, para que no hubiera orgullo en él. O sea, a pesar que parece algo malo, es algo muy bueno para él, para cuidar su espíritu, su alma y su cuerpo, que no se fuera desviándose de los caminos del Señor. Aunque él rogó 3 veces al Señor que se lo quitara, el Señor no le permitió quitárselo, porque Él conoce el ser humano, Él conoce el corazón del ser humano hasta dónde es capaz de llegar. Entonces Pablo terminó por aceptar la voluntad de Dios, por eso dice que
en la debilidad me perfeccionaré, para que Cristo more en mí y el poder de Él more en mí. Así debemos también nosotros que entender y que ser como Pablo. Sabemos que en nuestras debilidades el Señor se perfecciona en nuestras vidas. Todo el mundo lo toma como una cosa mala, o me está pasando algo malo, o es muy fuerte o es muy feo. Pero si no disiernes, si no entiendes la voluntad de Dios ni la palabra del Señor, va a ser algo fatal para tu vida. Pero Dios no quiere que lo veas así. Dios quiere que veas que las pruebas nos ayudan para perfeccionarnos. Timoteo también sufría del estómago. Timoteo, en primera de Timoteo 5:23 dice, ya no bebas agua sola, le decía Pablo, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Aquí podemos ver cómo Pablo le estaba recomendando que bebiera un poco de vino. La gente se agarra de aquí para justificar su alcoholismo y seguir en el alcohol y seguir bebiendo. Ay, pues si los apóstoles tomaban, ay, pues si Jesús tomaba. Pero te recuerdo que en ese tiempo el agua no era muy buena, no estaba purificada, por eso era necesario meterle un poco de vino. Entonces, no te agarres como pretexto de que esta palabra o no la manipules o no la tuerzas para decir ellos tomaron. Recuerda que el vino que ellos tomaron era un vino especial, ni siquiera estaba fermentado. En el pueblo de Israel ni siquiera permitía que se fermentara el vino. Entonces ya sabrás que la parte del alcohol pues no tenía nada de alcohol. Entonces, no agarremos como pretexto para torcer la escritura porque Dios lo va a demandar. También Trófimo fue dejado enfermo en Mileto. En 2 de Timoteo 4:20 dice, Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Todos estos eran hijos del Señor, todos estos eran apóstoles del Señor y podemos ver que ellos tenían enfermedades, o sea, no estamos eximidos de cualquier cosa, cualquier enfermedad. Pero hay que discernir por qué me vino la enfermedad para ver cómo le oramos, qué oramos al Señor, qué necesitamos que nos renueve o nos cambie, nos transforme, o por qué estoy enfermando, si es por la edad o es por el pecado. Dios tiene sin duda un plan para nuestras vidas, en ocasiones con enfermedades, como lo podemos observar en los personajes bíblicos ya citados. ¿Dónde se encuentra el pacto de sanidad divina dado a Israel? Y si tú aceptas a Yeshua en tu corazón, eres parte de Israel. Esto lo podemos ver en Éxodo del 15 al 26. Y Dios les dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Aquí podemos ver que Dios nos está hablando y nos está diciendo, si escuchas atentamente la voz del Señor, tu Dios. ¿Dónde vamos a escuchar atentamente la voz del Señor, nuestro Dios? En la palabra. Cuando nos leen la escritura, cuando nos dan el evangelio. Y dice que si hacemos lo recto y escuchamos sus mandamientos y guardamos todos sus estatutos, dice que Él no enviará las enfermedades que le envió a los egipcios. Entonces aquí tenemos una promesa que si guardamos toda la palabra que Dios nos manda, dice que yo soy el Señor, tu sanador. Entonces tenemos un Dios sanador, no quiere tener a sus hijos enfermos, quiere ser perfeccionados en Él y por Él y para Él. Para eso quiere que seamos perfeccionadas a través de diferentes situaciones o enfermedades. Pero esta es la promesa, Él es tu sanador. Pero hay que cubrir requisitos que Dios nos esté mandando pedir. ¿Qué fue lo que profetizó Isaías 700 años de Cristo? Los momentos en que Jesucristo pagaría por nuestras enfermedades. Esto lo podemos ver en Isaías 53, del 4 al 5. Ciertamente
Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido, traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. O sea que Dios nos reconcilió a través de su amado Hijo Yeshua. Y por sus heridas y por sus llagas hemos sido sanados. Entonces tenemos esta promesa que a través de su Hijo Yeshua vamos a ser sanados por las llagas del amado Yeshua. Por esas llagas que fue en sus costados, Él nos dio vida y nos reconcilió y nos quitó el castigo y nos quitó el pecado y nos quitó nuestras enfermedades. ¿Se cumplió la profecía? Claro que sí. Esto lo podemos comprobar en Mateo 8 del 16 al 17. Dice: y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: Él tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Recuerda que acabamos de leer en Isaías 53, del 4 al 5, y leímos que por sus llagas hemos sido sanadas, y en Mateo lo vemos cumplidas. ¿Cuántas fueron las sanidades que realizó el Señor Jesucristo? Fueron muchísimas, porque dice que todo lo que hizo no cabría en los libros escritos en el mundo. Pero más o menos te voy a dar un poquito de orientación. 26 casos de curación individuales hizo. 10 casos de curaciones colectivas también hizo Jesús. 7 casos de curaciones donde sanó a todos los sanó. En Mateo 9:35 dice: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Aquí podemos ver cómo Yeshua trabajaba duramente y dice que recorría las aldeas, recorría las ciudades, enseñando en las iglesias, proclamando el evangelio y el reino de Dios. O sea, el reino de Dios se ha acercado a tu vida y sanaba toda dolencia, toda enfermedad. No se iba ninguno sin que fuese sanado, porque Jesucristo tenía misericordia y compasión de ellos. Mateo 12:15 dice: pero Yeshua, sabiéndolo, se retiró de allí, y muchos lo siguieron y lo sanó a todos. Fíjate cómo aquí Jesús se retiró de este lugar, pero sin embargo, aquellos que perseveraron, aquellos que le seguían, aquellos que decidieron permanecer con él, dice que lo siguieron, pero lo sanó a todos. Entonces, si tú perseveras en el Señor Yeshua, vas a ser sanado. Si tú eres una persona que no ves resultados prontos y no ves la mano de Dios pronto y te retiras, no vas a obtener la bendición. ¿Los apóstoles sanaban? Claro que sí. En Hechos 5, del 15 al 16 dice: a tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente, la multitud de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudían trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Estos apóstoles hacían lo que Yeshua les había enseñado: cómo sanar, cómo sacar los espíritus inmundos, y vemos cómo ellos imitaban al Señor. Entonces, una manera que hay que imitar a Yeshua es andar en santidad. ¿Los apóstoles resucitaron muertos? Sí. Esto lo vemos en Hechos 9:40. Pero Pedro, haciendo salir a todos, o sea, a todos los incrédulos, a todos los que no tenían fe, se arrodilló y oró, y volviéndose al cadáver, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. O sea, Pedro habló a esos huesos secos de Tabita. Tabita era una mujer que les hacía vestidos a las mujeres y era una mujer muy apreciada. Entonces fueron por Pedro luego y
para que viniera a resucitarla. Y ese milagro lo hizo Dios a través de Pedro, no que Pedro fuera el sanador, sino Dios a través de su amado Hijo Yeshua, quien pagó el precio. El apóstol Pablo hizo milagros, claro que sí, también hizo muchísimos milagros. Quizás hizo más milagros que Pedro. Esto lo vemos en Hechos 19, del 11 al 12. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Dice, ¿a través de quién? Dios hacía milagros a través de Pablo, no que Pablo los hiciera. De tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. También Pablo posteriormente, cuando fue rescatado, vino a hacer las mismas cosas que Yeshua. Pero ojo, no hay que tomar o hacer idolatría de ninguna persona que Dios usa para sanar. Queriendo imitar como con Pablo, tocarlo, llevar un pañuelo, llevarte alguna cosa de esa persona que ayudó y oró por ti y que el Señor le usó para sanarte. No hagas idolatría de alguna persona que haga alguna cosa de estas. Recuerda que Dios sana a través de su amado Hijo Yeshua. Nosotros somos simples seres humanos que Dios usa para orar, para sanar, para liberar, pero nosotros no hacemos nada. Es Dios a través de su amado Hijo Yeshua a quien hace los milagros. ¿Dónde habla y nos da la promesa Dios sobre la sanidad divina? Esto lo podemos ver en Marcos 16, del 17 al 18, dice, y estas señales acompañarán a los que han creído, o sea, a los que han tenido fe. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿En cuál nombre? En el nombre de Yeshua, o por los méritos de Yeshua, echarán fuera demonios. Y dice que hablarán nuevas lenguas en el nombre de Yeshua. Y también dice, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán o se pondrán bien. Entonces, eso que Yeshua hizo, que le mandó el Padre a hacer en la tierra, eso se lo enseñó a sus discípulos y eso estamos siendo nosotros enseñados. ¿Para qué? Para que los que le hemos creído a Yeshua nos van a acompañar las señales de qué, de echar fuera demonios, las señales de qué, de hablar nuevas lenguas, las señales de qué, de tomar serpientes y no nos hagan daño, que aunque bebamos veneno no nos harán daño. Obviamente tú no vas a tentar a Dios y dices, como dice la Escritura, que beberé algún mortífero y no me hará daño. No vayas a tentar a Dios y beber veneno o ponértela a las víboras. No seas insensato, sé sabio y discierne y entiende la palabra, que hay límites. Una cosa es que tú tomes algún veneno o que algún brujo, algún perverso te haga ese daño y te ponga algún veneno. Dios no va a permitir que te pase nada. Entonces Dios te guardará, Dios te cuidará. ¿Por qué? Porque has creído en Él, has creído en Yeshua, has creído en su Santo Espíritu, has tenido fe, has obedecido la palabra. Entonces, si tú has cumplido todos estos requisitos, entonces tú también echarás fuera demonio, también impondrás manos sobre los enfermos y estos sanarás. Entonces, si llevas una vida conforme al corazón de Dios, tú también tienes autoridad de parte de Dios para echar los demonios, sanar a los enfermos, hablar en lenguas, etc. Todo será hecho en el nombre de Yeshua. Todo lo que pidas, dice, será dado en el nombre de Yeshua o Jesucristo. En ningún otro nombre he dado en la tierra más que el de Él. ¿Qué se puede hacer cuando alguien está enfermo? Uno, primero tenemos que orar por él.
Tienes que hablar a un hermano que esté santificado o hermana que esté santificada, que estén entregadas al Señor. Puedes hablarles a los líderes de las iglesias. Si los líderes a las iglesias no pueden ir, puedes tú buscar una persona que esté consagrada al Señor, que tú veas que tenga buen testimonio para que ponga las manos sobre los enfermos para que sanen. 2, tenemos que ungirlos con aceite. Se tienen que ungir a los enfermos con aceite para que sanen. 3, tenemos que pedirlo, ya lo había dicho anteriormente, en el nombre de Yeshua. Y 4, tenemos que creer, tenemos que tener fe. También la persona por la que oras hay que enseñarle, hay que instruirle cómo tener fe, cómo creerle al Señor, para que también tenga esa fe y se venga a realizar ese poderoso milagro de la sanidad. Esto lo podemos ver en Santiago 5 del 13 al 14. Dice, ¿sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Dice que cante alabanzas, de preferencia que cante salmos. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? O sea, aquí está preguntando el apóstol. Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con el aceite en el nombre del Señor Yeshua. O sea, aquí vemos en Santiago cómo se hace, cómo es el proceso de orar por los enfermos. Alguien que esté sufriendo tiene que hacer oración para que venga la revelación. Alguien se encuentra alegre, pues que esté alabando al Señor en todo tiempo. También vemos en Santiago 5 del 15 al 16 dice, la oración con fe, fíjese bien, la oración con fe sanará y levantará al enfermo. O sea, ese es el requisito. Una oración con fe sanará al enfermo. Y si hubiese cometido pecado, le será perdonado. Es decir, hay que decirle a la persona, si has cometido pecado, arrepiéntete y pide perdón. Entonces dice que será perdonado, que se arrepienta genuinamente, porque muchas enfermedades, sobre todo las emocionales, hay enfermedades que son de las emociones, muchas enfermedades que la artritis, la colitis, la fibrosis, hay muchas enfermedades por la situación emocional. Entonces dice que hay que pedir perdón para ser sanados. Hay que perdonar para ser sanados. También son requisitos bien importantísimos. Pedir perdón o perdonar para ser sanados. Versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Es decir, si tenemos pecado, decirle, oye hermano, fíjate que estoy en pecado, ayúdame a orar, ayúdame a pedir al Señor perdón, ayúdame cómo pedirle perdón al Señor, porque aquí dice confesad vuestras ofensas unos a otros. Ahora, ¿a quién le debo de confesar mis pecados? A las personas maduras espiritualmente, a las personas que están caminando en santidad. Porque muchas veces, como dice que confiesen mis pecados unos a otros, vamos y se las contamos a otro más pecador que yo, y el pecado y lo que yo le confesé me lo va a utilizar para estarme dando duro a mí. Es darle las armas al enemigo. Tienes que ser sabio a quien le vas a confesar tus pecados. Y dice que confesad vuestros pecados unos a otros para que seáis sanados. Ya ves que consiste mucho en confesar nuestros pecados para ser sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Un justo puede a través de Yeshua mover la mano de Dios para que haga la sanidad que se requiere en la persona, el perdón de los pecados, la liberación de los demonios. Una persona consagrada al Señor es bien importante porque tiene una oración justa, y dice que la oración del justo es viva y eficaz. No tengas la menor duda de buscar a alguien
que ande en la voluntad del Señor, para que te imponga manos, para que ore por ti, para que clame al Señor misericordia por ti, para que tú seas liberado de toda enfermedad. Entonces hemos aprendido hoy la sanidad divina y arrebátala. Dice que los valientes la arrebatan, pero arrebátala andando en sanidad, en santidad, arrebátala teniendo fe y creyendo en el Señor. Que Dios te bendiga, hermano, te guarde.